Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast de Todo y Nada. Mi nombre es Brenda García, actualmente vivo en China y en este podcast me acompaña mi gran amiga Jimena, ella se encuentra en Denver. Y bueno, quiero empezar por comentarles un poco dónde nos conocimos. Ella y yo nos conocimos cuando ambas vivíamos en San Francisco. Estábamos trabajando juntas y hicimos una muy buena amistad en los pocos meses que yo estuve viviendo allá antes de venirme a China. Y pues quisiera presentarles y dejarles a Jimena para que nos explique un poco cómo surge la idea de este podcast. Hola, ¿qué tal? Em, yo soy Jimena, como lo dijo Brenda. La idea de este podcast surge fue muy curioso, fue la verdad bastante curioso cómo surgió. Em, a mí siempre me han encantado estos temas de la vida, de todo, justamente como nuestro podcast lo dice, de todo y nada. Y siempre había querido como empezar a subir a mis redes sociales eh, temas que me encantaban, por ejemplo, o que me llamaba mucho la atención, pero nunca, la verdad, nunca me había atrevido. Nunca, o la vida no me daba, o no me hacía yo el espacio, o ponía cualquier pretexto y nunca lo hacía. Entonces, un día, así de la nada, recibo un mensaje de Brenda que era como de, oye, ¿y si hacemos un podcast? Y yo así de, no, o sea, esta es una señal. Básicamente, esta es una señal y era como el empujoncito yo creo que necesitaba para poder enfocar y básicamente realizar este proyecto. Y qué mejor que realizarlo con Brenda. Em, Eso es como de cómo surgió la idea y básicamente cómo empezó todo, ¿no? De ahí ya lo fuimos aterrizando, bueno, o sea, pero de qué vamos a hablar, ¿no? ¿Qué temas se van a tocar? ¿En qué nos vamos a enfocar? Y pues nunca llegamos como, ¿sabes qué? Vamos a hablar de salud mental. No, era como de, pues es que podemos hablar de todo y conocer los diferentes puntos de vista que cada una de las personas tenemos, ¿no? Que eso es lo enriquecedor y bonito. Y justamente lo que queremos lograr con este proyecto, que de verdad es un proyecto súper que nace desde el corazón y aparte de eso, queremos hacerlo lo más natural y lo más sincero posible, porque creo que ahorita en estos tiempos se están abriendo muchas conversaciones que antes no habían. Entonces, justamente em, queremos hacer esto con de todo y nada. Y bueno, me encantaría también que Brenda les compartiera de su lado, qué fue lo que la llevó a ella a tomar la decisión de que quería hacer un podcast. Un poco quería explicar que por qué le empecé a decir a Jimé hay que hacer un podcast. Esto fue porque Jimena subía como muchas frases motivacionales, inspiradoras en Instagram. Y yo decía como, tiene la misma vibra que yo y eso creo que, o sea, que yo en ese momento, en el momento en que empiezo a pensar en esta idea de hacer el podcast, en el momento un momento difícil de mi vida en el que empiezo a acercarme literalmente a todo el tipo de audiolibros, podcast, de ayuda personal, de encontrar un poco como tu foco, tu centro. Y por eso fue que en alguna publicación que Jimena compartió, yo le puse como, me acuerdo perfecto que le puse, oye, hay que hacer un podcast, ¿no? En lo individual, creo que algo que me di cuenta cuando empecé a acercarme a estas nuevas tecnologías de utilizar el Spotify para escuchar podcast, de estar escuchando audiolibros, de ir al psicólogo y demás, algo que me di cuenta es que las personas viven sus procesos de formas muy distintas y a veces algo que una amiga te dice como de, oye, no, pues yo esto lo resolví de esta forma o este problema lo enfrenté así, superé esta tristeza, este dolor de esta forma. Yo decía, bueno, pues eso es como un poco más aterrizado a lo que uno lee, ¿no? Porque a veces uno lee como que dicen, ay, no, pues sí, llora y lloras 5 minutos y luego ya tienes que estar bien. Y eso pues tampoco es como la realidad de todo mundo.
Entonces, yo dije, pues yo quiero compartir, ¿no? Tener un espacio en donde yo comparta qué es lo que a mí me funcionó, pero también invitar a otra persona, o sea, que también compartirá qué es lo que le funcionó. Una persona que literalmente yo digo vibre igual que yo, que es en este caso, por eso le dije a Jimena, hay que hacerlo juntas. Y también, pues, ahorita les vamos a explicar, pero nuestra idea del podcast es no solamente que nos escuchen a nosotras dos, sino que para ciertos temas escuchen a amigas, a conocidas que tenemos, inclusive a nuestras psicólogas, un poco dándoles el punto de vista un poco más profesional, pero también el punto de vista de un tercero y poder dialogar y discutir. Otra cosa que quería como mencionar es que, muy curioso, cosas de la vida, el momento en que, o sea, empecé a decirle a Jimena, hay que hacer un podcast, y ella me dijo, sí, hay que hacerlo, pero como que no lo aterrizábamos, ¿no? O sea, era, hay que hacerlo, pero pasaban días y nadie como que aterrizaba, hasta que un día, bueno, yo cuando, yo vivo aquí en China, como les dije, pero me fui de vacaciones a México, regreso a China y tengo que hacer una cuarentena de 10 días, y en esta cuarentena en algún punto yo sueño que ya estamos haciendo el podcast y que nos está yendo súper bien porque nuestros amigos nos están diciendo que les está gustando mucho, que el contenido está muy padre. Y entonces le digo a Jimena, Jimena, soñé que estábamos haciendo nuestro podcast y ahora sí ya hay que ponernos las pilas y hacerlo. Y fue cuando empezamos ya a tomar como con seriedad. Y creo que ese es el punto, ¿no? O sea, a veces tienes la idea de hacer un proyecto, pero no lo aterrizas o a lo mejor necesitas como ese empujoncito para ya decir, bueno, ya hay que sentarnos y empezar a hacerlo y planear. Y la verdad es que tanto Jimena como yo somos como muy similares en ese tipo de cosas de organización, de planeación. Y creo que eso es lo que nos ha ayudado a llegar al día de hoy, que estamos seguras que o sea, que este proyecto va a estar muy padre y que a lo mejor cuando reescuchemos este primer podcast vamos a decir qué básicas estábamos, pero va a estar padre, va a estar padre. Y bueno, me gustaría un poco, como si quieres ahondar en esta parte del objetivo del podcast, o sea, que no es venir a enseñarles y a darles como las respuestas de lo que es y lo que debe ser, sino un poco más como compartir lo que ha sido para nosotras y para otras personas, ¿no? Me encanta lo que dices, o sea, porque, y me río, pero esa risa como de que es verdad, ¿no? La verdad, como que todo este tema, ahorita que lo mencionaste, o sea, regresó a mí como de, ¿en qué punto empezó como, yo también, digamos que soy una persona que tuvo que mudarse de país por situaciones personales? La vida me trajo a vivir acá a Estados Unidos ya hace casi 5 años. Entonces ha sido todo un camino que recorrer, porque cuando a mí me tocó ese proceso, o sea, era muy poquita la información como de, por ejemplo, el duelo de mudarte de país, o sea, porque realmente experimentas un duelo. Entonces, no había mucha información, ¿sabes? Y justamente o sea, casualidad de la vida, así como surgió Facebook, así como surgió Instagram, así como surgieron todas las redes sociales, pues también en su momento empezó el auge de los podcasts, ¿ok? Y esa es otra cosa muy importante, porque justamente yo creo que aquí vamos a ser muy vulnerables al hablar de muchos temas que quizá no los hablaríamos o sea, o no se hablarían, este, por los tabús, por el que dirán y demás, ¿no? Entonces, yo creo que este va a ser como un espacio justamente de esta vulnerabilidad y de esta parte de, como dijo Brenda, y que es muy importante aclarar eso, muy importante. No es que vamos a enseñarles aquí el hilo negro o vamos a enseñarles como de que, mira, es que lo tienes que hacer así, A, B, C. No, o sea, al contrario. Esto va a ser como una plática de café y básicamente es como de, ¿sabes qué? Pues yo pienso esto de tal tema, ¿no? Yo considero, lo veo así. ¿Tú cómo lo ves? Y es precisamente eso, o sea, el ver cómo aunque difieres, dialogas y intercambias puntos de vista que te hacen ver que a lo mejor, oye, lo que estás pensando tú no es la verdad absoluta, o sea, como tú estás viviendo el proceso, a lo mejor no es la mejor forma, a lo mejor puedes aprender de cómo vivió la otra persona su proceso para que agarres ciertas herramientas que a lo mejor te pueden servir, a lo mejor no te sirven,
Y por eso decía yo, este podcast no es para que ustedes crean y apunten y tomen nota de que si Brenda esta situación de venirse a vivir a China la enfrentó de esta forma, todos los que se vengan a China tienen que enfrentarlo así, para nada. O los que se vayan a Estados Unidos, para nada, ¿no? O sea, creo que eso es súper importante también, como que lo tengan bien presente. O sea, digo, en el tema de Brenda y yo, ¿no? O sea, sino en general en la vida así es, no te puedes tomar como la vida tan personal, ¿no? O sea, cada quien viene de una familia completamente diferente, de una educación completamente diferente, y yo creo que eso es enriquecedor cuando abres tu mente a escuchar, literalmente, no tienes todo el tiempo que dar una opinión, sino simplemente con que escuches con curiosidad, pero eso es algo que justamente en todo este proceso yo lo he aprendido a hacer y la verdad, para mí siempre fue, como les comenté en un principio, o sea, me ha encantado. Yo soy abogada de profesión, creo que eso no lo mencionamos. Brenda y yo, cuando nos conocimos fue muy curioso, porque Brenda, vamos a regresar un poquito a la parte de cómo nos conocimos, porque dijimos trabajamos juntas, pero Brenda fue mi jefa, ¿ok? Brenda es mucho más chica que yo, bueno, tampoco tanto, o sea, 6 años, pero bueno, o sea, era como, o sea, tú vas a ser mi jefa, y de ahí la verdad surgió una amistad muy padre, como muy natural, o sea, no fue algo como o sea, fue algo que se dio súper natural. Las dos, yo como que me sentía así de que, ay, qué padre, o sea, que cuando, cuando te vas a vivir a otro país, pues vuelves a hacer todo nuevo, ¿no? O sea, tus amistades, tu círculo, entonces, a diferencia de lo que muchos pueden pensar, bueno, al menos en mi caso, o sea, ha sido como súper como difícil volver a hacer ese círculo que yo estaba acostumbrada en México. Entonces, cuando conozco a Brenda, igual, o sea, para mí fue como ok, claro, o sea, tipo eres mi jefa, pero nos íbamos a comer juntas, yo la ayudaba de que a darle recomendaciones, mira, que a lo mejor puedes ir a comer en este lugar en Sanfra y así. Entonces, así surgió, así fue como esta parte como natural que surgió. Y esa es otra cosa que también, yo creo que lo padre de todo esto es que vas como conociendo un poquito más a las personas, ¿no? Entonces, cuando yo tuve este proceso de venirme a Estados Unidos y demás, a mí, o sea, yo supe lo que era un duelo o una depresión de una mudanza hasta los 2 años, o sea, realmente me di cuenta. Y los podcasts fueron parte esencial de ese proceso y hasta el día de hoy, o sea, son como mi herramienta de todos los días, así como lo es un libro, así como lo es una terapia. O sea, yo soy la persona que te puede decir, me cuentas algo y tienes que escuchar este podcast. Oye, ya escuchaste tal, tienes que escucharlo. O sea, yo soy esa persona que te va a andar mandando podcast y sí, o sea, a mí me encanta, pero nunca me atreví a hacerlo. Porque aparte está padrísimo porque la verdad son una herramienta muy, o sea, muy padre, es como una herramienta, ¿no? Entonces, empezar a conocer y a escuchar temas, como te digo, ¿no? Empezar que ya se abra este camino a muchas conversaciones que antes no se tenían, que estoy segura que en la época de nuestros papás no habían. Entonces, está súper padre, está padrísimo escuchar, como te digo, abrir y a escuchar con mucha curiosidad. Ahora, otra cosa que me encantaría decir es, en lo personal, yo no me atrevería a subir videos y así porque, ay, no, o sea, la verdad como que no sé, o sea, a lo mejor me da pena y siempre es como el que irán, ¿no? Oye, pero es que ya hay un chorro de podcast y bueno, o sea, ese es el punto. Y qué bueno, o sea, qué padre. Y esta es como la esencia que me encantaría dejar y tener también de nosotros que dijimos, pues sí, o sea, la verdad, hay miles de podcasts, las personas son libres de escuchar lo que quieran, pero no quedarse con esas ganas y no quedarse con esas ganas de poder compartir algo que puede ayudar a alguien más. Entonces, básicamente, esa es como la esencia de nuestro, y pues voy a hablar por Brenda, porque obviamente ya lo habíamos platicado antes. Esa es como la esencia de poder compartir y de poder ayudar
desde nuestra experiencia o desde nuestro observador. Entonces, va a estar muy interesante y como dijo Brenda también, nunca habíamos hecho esto, entonces, literal, es la primera vez, o sea, no crean que ensayamos así de una semana todos los días, no, o sea, esto está saliendo así, tal cual, o sea, a ver, Brenda, nos vamos y eso es otra cosa, va a ser como todo una aventura, la cuestión de la organización porque para Brenda ahorita son, ¿qué? Las 9 de la mañana. O sea, ahorita lo estamos grabando un día sábado para mí, que estoy en Denver. Aquí son las 7:12, para Brenda son las 9 de la mañana del domingo. Entonces va a estar muy interesante, muy curioso y aparte siento que va a estar muy enriquecedor porque obviamente Brenda está en un lugar en donde todo es muy diferente, la cultura, las creencias, las personas. Entonces, siento que eso lo va a hacer también bastante interesante. Yo tengo la esperanza de que conforme vaya pasando el tiempo, nos volvamos más expertas en el tema de la tecnología. Ahorita estamos haciendo nuestra grabación por Zoom y pues obviamente, como les digo, o sea, siempre tienen que haber mejoras en todo. Entonces, muchísimas gracias por haber escuchado o por estar escuchando este primer episodio que básicamente es como la introducción, la bienvenida y el de dónde surge todo esto y estamos muy emocionadas. Sí, o sea, también quisiera ahí aclarar un poco, o sea, este podcast tenemos la idea, ¿no? De hacerlo con compañeras, con amigas, con amigos, o sea, no solo es de mujeres, también es como queremos la participación de hombres. Y también, o sea, si ya tenemos como planeado como qué temas, o sea, porque es de todo y a la vez de nada, pero sí tenemos como ciertos temas que dijimos como estos son los primeros que queremos abordar en nuestro podcast, porque es como lo que estamos viviendo ahorita en este momento. Pero si ustedes también quieren como algún tema que se trate, que discutamos, que digan, ay, a ver, es tan interesante, ustedes dos que viven lejos, que cuenten algo sobre la ansiedad de viviendo lejos o no sé, algo, por supuesto nos pueden decir, nos pueden dejar comentarios y claro que lo vamos a tomar muy en cuenta. Como les digo, somos realmente novatas, estamos haciendo todo el esfuerzo porque obviamente Brenda tiene una vida en China, yo tengo una vida acá, Brenda trabaja, yo trabajo y estamos tratando de balancear esta parte para que todo salga de la mejor manera y yo siento que como les digo, o sea, si vamos a ir mejorando poco a poco. Qué bueno que mencionaste eso. Nuestro proyecto justamente es hacerlo porque siempre escuchamos, ¿no? Es que trajimos al experto en esto, también estamos muy deseosas y sabemos que en algún punto vamos a llegar ahí, pero también queremos hacerlo como muy natural, o sea, que escuchar muy real, escuchar como que, a ver, o sea, obviamente alguien que haya experimentado cierta situación del tema, ¿cómo lo vivió? ¿Qué aprendió de eso? ¿Qué herramientas utilizó? Entonces, sí, va a estar muy interesante. Los vamos a invitar a que cada semana nos escuchen, nos comenten y nos digan qué les pareció, qué es lo que piensan que podemos incluir. Y la verdad que sí, estamos muy felices, muy contentas. Le doy las gracias a Brenda por haberme dado esa patadita y ese empujón, por fin, de poder hacer pues un proyecto así que me da mucha emoción. Y no sé si quieras tú agregar algo más. No, nada más, yo creo que un poco decirles de qué va a tratar el siguiente capítulo del podcast y quién va a estar aquí, que de verdad que a mí me emociona muchísimo. No sé si quieras decirlo tú o lo digo yo, pero bueno, nuestro segundo tema va a estar la hermana de Jimena. Entonces para mí eso me pone muy contenta porque creo que ella también está atravesando por una parte importante
en su vida, que es muy similar a la que estamos atravesando las dos, que es el vivir lejos de donde creciste. Y también algo bien interesante es que este proceso que a mí me llevó a recurrir a la autoayuda y a los podcasts y a los libros y demás, y a la psicología y la terapia y el platicar con muchas personas de lo que me pasaba, de mis crisis y demás. También la hermana Jimena lo vivió, entonces recientemente casi creo que a la par, y por eso también con Jimena hablaba yo mucho porque estábamos como en el mismo proceso. Y bueno, pues sí creo que es como súper importante hablarlo y vamos a invitar a su hermana. Que es como algo que todos hemos vivido, o sea, o si no lo has vivido ya, o sea, no es que te lo desee, pero somos humanos, experimentamos, o sea, en realidad es como que todos vamos a pasar alguna vez por la cuestión esta de a lo mejor un corazón roto, o sea, un desamor o algo. Y cómo hemos visto, o sea, o cómo lo vemos ahora, digo, no quiere decir que ahora ya seamos las más elevadas, experimentadas, no, pero justamente qué nos ayudó, eh, porque esto es lo padre, ¿no? O sea, superar cada situación en la vida y aprender algo. Bueno, ese es como mi lema. Yo siempre considero que lo más importante de lo que te pasa, o sea, no es verlo como una tragedia o verlo como, sino una experiencia. O sea, siempre yo cambio la situación de, es que me pasó, o sea, no te pasó, o sea, fue una experiencia. Digo, eso es lo que hasta este punto me ha llegado a o sea, he aprendido, pero sé que obviamente hay mil formas de pensar y sé obviamente que cada persona, como tú dijiste, los procesos los vive completamente diferentes. Y algo que sí es, no es, o sea, básicamente los temas van a ser como de compartir como herramientas y así y demás. O sea, no va a ser como de meternos más así como al chisme de, es que esto pasó y así. Y a lo mejor se comentarán situaciones y demás, pero más que nada es como de cómo lo viví. Ella ahorita vive en Arabia Saudita, o sea, ¿qué onda? Va a estar muy curioso, o sea. Y lo van a saber de la hermana de Jimé, pero es como una situación que vive la lleva hasta el otro lado del mundo, ¿no? O sea, eso es para mí, creo que claro ejemplo de buscar superarte ante un proceso bien difícil, ¿no? Y el buscar salir adelante y cómo a veces, aunque uno por una situación difícil que vive se cierra y cree que ya es como literalmente el fin del mundo, realmente es la puerta que te abre al mundo, la puerta que te hace ver que hay mucho más camino que recorrer, ¿no? Entonces va a estar muy padre. Ahí yo creo que lo dejamos para no seguir spoileando el tema. Y pues nada, muchísimas gracias. Los esperamos en la siguiente podcast. Esperamos en el siguiente podcast. Muchísimas gracias por escucharnos en este primer episodio. Estamos muy contentas y las esperamos para la siguiente semana. Gracias.